Entonces, hermanos, como Seba decía, estamos en Apocalipsis capítulo 13. Estamos ahora ya en la quinta iglesia, ¿cierto? De las 7 que hemos estado estudiando. ¿Se podrían decir de memoria cuál es el orden de la iglesia? Tenemos Éfeso, Esmirna y Tiatira, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma hemos ido memorizando esto, ¿ya? Y eso es súper bueno, porque ya no nos vamos a olvidar de qué es lo que le decía a tal iglesia o a cual iglesia, porque por lo general a veces uno se confunde. Y eso es súper bueno. Entonces, estamos en la quinta iglesia, y es la iglesia de Sardis, y la semana anterior vimos la primera parte. ¿Alguien se puede acordar del título de la semana anterior? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, hermana, ¿cierto? Iglesia de Sardis, una iglesia muerta y un Dios vivo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué aprendimos la semana anterior? Sebastián, si tú me puedes ayudar con el PPT. La ciudad de Sardis fue una gran fortaleza y capital de Lidia, y militarmente era inexpugnable. ¿Se acuerdan de eso? Que estuvimos hablando de eso. Supongo que se vieron las dos torres del Señor de los Anillos. Anoche las estuvieron dando en el TNT. Producto de la de la ambición de Creso, ¿cierto? Que era el rey de Lidia, y Lidia era una región que contenía Sardis. Esta fue invadida por los persas y el rey Ciro, y así la supuesta imbatibilidad quedó en entredicho y fue invadida por Antíoco posteriormente. O sea, no solamente fue una vez invadida, sino que fue 2 veces invadida, y tenemos que acordarnos de cómo fue invadida. Eso lo vamos a ver después, vamos a recordarlo. También Sardis, si Seba me puede ayudar ahí, Sardis fue una ciudad rica e influyente, al igual que su iglesia, pero esta no tenía indicios de vida. Esta iglesia era influyente, entre comillas, en el ámbito social, era conocida, pero no era conocida por el Evangelio, ¿ya? Era una iglesia popular, era una mega iglesia, podríamos decir, en nuestros tiempos. Y estaba muerta, a excepción de algunos que no habían marchado, ¿cierto?, sus vestiduras. Vivían en paz, pero era una paz de muerte. No tenían oposición, producto de que su mensaje era un evangelio diluido, producto de la gran influencia que había en la iglesia, el paganismo y la secularización de la ciudad. Como iglesia, habían olvidado las cosas elementales de una comunidad cristiana, a diferencia de las otras iglesias del Apocalipsis. A esta no se le destaca ningún bien, sino todo lo contrario, se le reprocha su vana manera de vivir. Hay 2 iglesias a las cuales el Señor le dice nada bueno, una es Sardis y la otra es la Odisea, con la cual terminamos. Dios se muestra a esta iglesia como un Dios vivo, y a Jesucristo como quien envió al Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos. Y de eso estuvimos hablando. El Señor de alguna forma, ¿cierto?, dice: yo tengo los 7 espíritus, yo soy el que envió al Espíritu Santo, y ustedes no lo tienen. Si no tienen el Espíritu Santo, no me pueden conocer a mí. Por lo tanto, si no me pueden conocer a mí, no pueden conocer al Padre, no conocen a Dios. Están muertos. Sin el poder del Espíritu Santo, nunca seremos una iglesia viva y verdaderamente influyente. No podemos depender de que algunos hayan nacido de nuevo. Una iglesia la constituyen hombres y mujeres nacidos del Espíritu, resucitados por el poder de Dios, al igual que los huesos secos de la profecía de Ezequiel 37. ¿Okay? Eso fue lo que vimos la semana anterior. No podemos depender, hermanos, de que supuestamente algunos crean realmente el Evangelio y el resto esté en la congregación. Finalmente no sería una iglesia. Y curiosamente esto sucede en Sardis, pero en las otras podemos ver cómo el Señor le habla a Tiatira, a Pérgamo, a pesar de sus fallas, le habla como a un solo cuerpo. Que aquí no, hay facciones. Y al igual que Otoniel, Jefte, Sansón y Gedeón, solo podremos hacer proezas por el Señor si el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y así como aparece en el libro de Jueces, repentinamente venía el Espíritu Santo y estos hombres podían hacer grandes proezas. El Señor le daba una fuerza, una inteligencia militar extraordinaria, y podían batallar y ganaban. Y de repente aparece esa palabra en Jueces, de repente vino el Espíritu Santo y tomaba a estos hombres y hacían cosas increíbles. Así de repente, ojalá, ¿cierto?, el Señor tome y deje de seguir, puede hacer grandes proezas. Entonces, vamos al texto.
Vamos al texto. Vamos a tomar versículo 2 y 3 hoy. Versículo 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no veras vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Okay? Entonces vamos a tomar primero, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Vamos a estudiar ese pedazo de estos versículos. Entonces recordemos. Entonces la semana anterior vimos esta imagen. ¿Se acuerdan que yo les dije que no había encontrado ninguna imagen de Sardis? Que no había en la web. Y esto no es Sardis, ¿cierto? Esto es sacado de una película, ¿cierto? El Señor de los Anillos, la segunda parte. ¿Y por qué lo saqué de ahí? Porque, como les contaba, Sardis, ¿cierto?, era una fortaleza militar impenetrable. Y lo que sucedía también en la segunda película del Señor de los Anillos era que en el abismo de Helm había también una torre donde no podían penetrar los orcos, era casi inexpugnable. Y el rey se jactaba, incluso en la película se muestra eso, no pueden hacer nada más orcos, vienen miles y no pasa nada, estamos aquí seguros, vamos a ganar sí o sí. Hasta que un orco, ¿cierto?, hace explotar una parte de la muralla y todos entran y hasta ahí nomás llegó, ¿cierto?, la imbatibilidad de esa fortaleza. Así que todos van a caer. Colo-Colo algún día también va a caer, pero todos caerán a pesar de su fortaleza. ¿Ya? Entonces, cuando llega el ejército persa con Ciro, llegan a hacer pelea a Creso, el rey de Lidia, y Heródoto cuenta esto. En el día 14, Ciro comunicó a los soldados que premiaría a quien escalase las murallas de la ciudad. Muchos fallaron, pero un soldado, Iriades, consiguió ascender por una zona que miraba a un río, que era el río Molo, y no se vigilaba esa zona, porque se consideraba infranqueable. Entonces era tanta la soberbia, ¿cierto?, de estos hombres, que no vamos a vigilar esta parte porque por aquí nadie va a subir. Nadie. Entonces, por eso es que el Señor le dice, sean vigilantes, y le recuerda su historia. Qué bonito eso, que el Señor le hace ver su propia historia para que no cometan los mismos errores. Amén. Y lo bueno también de eso es que de alguna u otra forma el Señor también nos mira a nosotros nuestros errores, pero Él dice también que los echó a lo profundo de la mar. Pero también es bueno recordarnos los condoros que nos hemos mandado y los errores que hemos tenido durante nuestra historia. Entonces, hermanos, Iriades dio ejemplo a todos los demás para que subieran a la fortaleza. Debemos recordar nuestro pasado, hermanos. Debemos observar cuál fue nuestra vana manera de vivir anterior para no volver a cometer los mismos errores. Y a diferencia del Señor, que Él lo hace con mucha inteligencia, nosotros esto no lo hacemos bien. Porque por lo general cuando peleamos, ¿cierto?, sobre todo en el matrimonio, cuando peleamos, es fácil sacarse en cara, ¿cierto?, las cosas pasadas, ¿cierto? Eso es lo primero que uno hace en un matrimonio, ¿cierto? Los que estamos casados por lo general lo hacemos, ¿ya? Y es un pecado terrible eso, porque si en algo tenemos que parecernos al Señor, es que si vamos a recordar un pecado pasado, lo hagamos con gracia, y eso es sumamente complicado, y el Señor aquí lo hace con una gracia increíble. ¿Ya? Dice, mira tu pasado, no vuelvas a cometer el mismo error. Pero por lo general cuando lo hacemos nosotros, lo hacemos con un corazón lleno de odio, lleno de tratar de herir a la otra persona, ser hiriente en contra de la otra persona, herirla con gozo, por decirlo de alguna forma, tratar de herir a la persona. Pero el Señor no lo hace así. Ahora el texto griego subraya un presente continuo de la iglesia. Continuamente la iglesia tiene que estar vigilante, atento. Como lo decía delante Seba, ¿cierto?, que en la atalaya que estaba en el Titanic tenía que estar atento. ¿Ya? Ahora en la película Titanic, ¿cierto?, no nos muestran mucho eso, sino que nos muestran una versión un poco más hollywoodense del asunto. Pero fue terrible. Estar atentos.
a lo que pasa en la congregación. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Esta es una labor del pastor? ¿Esta es una labor de los líderes? ¿O es una labor de cada uno de nosotros? Les pregunto. De todos, ¿cierto? Se supone. No. ¿Sí o no, hermano? Sí. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene que cumplir esta labor, ser vigilantes. Estar vigilando. ¿Y de qué cosas, hermanos, tenemos que estar vigilantes? Una de ellas, hermanos, si se me puede ayudar, es en contra de los falsos maestros. Probablemente dentro de esta congregación, ¿cierto?, habían falsos maestros, ¿ya?, que estaban diciendo no vivamos una vida piadosa. Probablemente habían nicolaitas dentro de la congregación. Y Hechos 20 del 29 al 31, ¿cierto?, el Señor nos advierte: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Y se acuerdan que esto lo dijo Pablo? ¿A quiénes? A los efesios, ¿cierto? No solamente esto va a suceder en los efesios, sino que también en Esmirna, en Tiatira. Esto iba a suceder, pero el contraste con las otras congregaciones que Éfeso defendió, Esmirna defendió, Pérgamo defendían la fe, pero ellos no, ellos estaban cómodos. A ellos les gustaban los falsos profetas probablemente. Recordemos que en Sardis había gente muerta espiritualmente, o sea, había gente que no era salva, personas que eran sepulcros blanqueados por fuera, pero se creían cristianos, pero por dentro de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, había todo tipo de putrefacción. Estas personas probablemente fueron influenciadas de tal forma por malos maestros que dentro de la congregación que nunca llegaron al conocimiento de Cristo y del Evangelio. O quizás simplemente recibieron el justo juicio de Dios, ya que deseando ser como el mundo, Dios los entregó a sus propios deseos y a sus propias concupiscencias, tal cual lo describe Romanos 1:24. Podemos ver en Romanos, ¿cierto?, 3 veces el Señor dice, los entrega a sus propias pasiones, a sus propios deseos. Ese es uno de los castigos más grandes que el Señor le da al ser humano, darle lo que Él desea, porque no vamos a desear nada bueno. Si me puedes ayudar, ¿sea? También el Señor nos dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Recordemos que si bien había personas dentro de la congregación que no habían manchado sus ropas, sin lugar a dudas, estas habían sido anestesiadas por la impiedad que reinaba dentro de la iglesia. Esta facción era pequeña, era débil también en la fe, de tal forma que estaban debilitadas, no estaban siendo vigilantes en las cosas importantes de la fe, sus obras se estaban extinguiendo, la llenura del Espíritu Santo no estaba en sus vidas, más bien se aproximaban a un sequedal espiritual, y las aguas del Espíritu no eran el anhelo más preciado. El desánimo, hermanos, estaba en medio de la congregación. La apatía, la hipocresía se habían tomado un lugar importante en Sardis. Quiero que se imaginen esto, hermanos. ¿Cómo sería una congregación así? Una congregación en donde solamente algunos traten de vivir una fe cristiana y los otros no. Piensen en eso. ¿Cuán difícil debe ser? Porque de repente se levanta, oye hermanos, vamos a predicar, y de repente no nos vayan a predicar. ¿Para qué van a ir a predicar afuera? Si estamos bien aquí en Sardis, mira la prosperidad que tenemos. Recuerden que ellos tenían oro, ellos tenían una gran fortaleza. ¿Para qué? ¿De qué necesitamos? ¿Para qué necesitamos a Dios? Quedémonos aquí dentro, vivamos una vida cristiana superficial. Okay. Había mucho desánimo. Alguien quería luchar por la fe y le decían, no, vamos a hacer esto. No. Entonces, hermanos, el Señor nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El Señor le dice, sed sobrios y velen. Cuídense, hermanos. Y pareciera ser que esa es una labor que deben hacer solamente los pastores, ¿cierto? Los maestros,
dentro de la congregación, y no es así. No habían palabras de aliento en medio de la congregación. A quienes anhelaban ser vestidos por Cristo solamente encontraban rechazo. Quienes anhelaban predicar del Señor, ¿cierto?, solamente escuchaban palabras, pero ¿qué vas a hacer? No seas confrontacional, no seas fanático. Pero lamentablemente la vida de los de Sardis, ¿cierto?, no se condecía con lo que Pablo exhortaba a la iglesia. ¿Qué nos dice Pablo? Si me puedes ayudar, Sebastián. A los tesalonicenses, por ejemplo: por lo cual animaos unos a otros, edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Se imagina una congregación así en donde el hermano está fornicando, tiene una relación y no pasa nada en la iglesia no se dice nada? No importa, está bien. Cosa que pasa en otras iglesias. No hay problema. Donde hay relaciones prematrimoniales, en donde las decisiones no son consultadas dentro de la congregación, las decisiones importantes de vida, ¿cierto? Me quiero cambiar de trabajo, me quiero casar, me quiero estudiar esto, quiero aquello, quiero esto, y no hay vida de comunidad, no hay nada. Hay unos pobres, ¿cierto?, pocas personas que están ahí tratando de alcanzar al Señor, de buscar al Señor, ser llenos de Él, pero solamente hay desánimo. Hebreos, hermanos, nos muestra el mayor ejemplo de ánimo que debemos tener. Todavía no lo sé. Y quiero que vayamos a este texto, Hebreos 12:3. ¿Qué dice Hebreos 12:3? Este texto es precioso en cuanto al ánimo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel que sufrió esa contradicción. ¿Por qué? ¿Qué contradicción? Porque vale la pena, hermanos, ir a morir por aquellos que te van a dejar. El Señor, hermanos, tuvo a sus discípulos, ¿cierto?, a cada uno de ellos, y cada uno de ellos los abandonó. Pero el Señor los animó, a pesar de su pecado, a pesar de su rebeldía. Hermanos, ¿te das cuenta? Voy a ir a morir por tales personas, pero esas personas te van a dejar. Pero tú tienes que animarlas a que después sigan con tu legado. O acordémonos de Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿cierto?, que tenía tanto coraje a veces y traiciona al Señor, y el Señor después lo va a animar para que vuelva nuevamente. Pero fíjense en tal contradicción, hermanos. Pero este espíritu, hermanos, esta enseñanza no estaba en Sardis, no existía, no había ánimo de por medio. Estaban cada uno en su propio camino. Por esto, hermanos, debemos recordar el contexto de estos hermosos textos, y que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque si vemos el pasaje de Hebreos 12, antes de ese versículo, dice que ustedes tienen que tener los puestos ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y que a pesar de esa contradicción la cual él iba a vivir, él animó a los suyos. Y es complicado, hermanos, para nosotros hacer esto. Animar a aquellos, hermanos, que tú sabes que a pesar de que tú le estás dando consejo, siguen en su vana manera de vivir. Cuando tú los aconsejas y siguen haciendo lo mismo, siguen en el mismo pecado. Pero el Señor de una u otra forma nos dice: anímenlos. Anímenlos. Y acá hay una diferencia que hay que marcar entre creyentes y no creyentes, dentro del contexto de la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a animar, hermanos, a aquellos que quieren seguir en su vana manera de vivir? Y es por eso que existe la disciplina.
dentro de la congregación. Y esa es una diferencia. Una diferencia. Cuando algunos hermanos persisten en su pecado, hay que seguirlos animándolos, y de repente el Señor cambia su forma de pensar a través de la palabra y vuelven a la fe y volvemos a seguir. Pero ¿qué pasa cuando aquellos no quieren, hermanos? Vamos a la disciplina, ¿cierto? Como hemos aprendido. Pero de una u otra forma, hermanos, el Señor nos llama a animar a aquellos que están en la congregación. Y en Sardis eso no sucedía. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones, vuestros corazones. Hermanos, vamos a recordar algo que aprendimos antes, y ahora sí quiero que Seba me ayude. Recordemos que la reconstrucción de la ciudad, cuando estábamos estudiando Nehemías, el pueblo vigiló y estuvo atento en contra de las acechanzas de los enemigos. Pero no solo estuvieron atentos, sino que se encomendaron al Señor. Y esto lo encontramos en Nehemías 4:9. ¿Qué dice Nehemías 4:9? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Tal era la demanda por el cuidado de los demás que, a pesar del arduo trabajo debían sostener día a día, también vigilaban de noche. Y eso lo vemos en el versículo 21 al 23. Quiero que lo busquen, hermanos. Bueno, está ahí, perdón. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, ¿qué aprendimos en aquella ocasión? Aprendimos acerca de vigilar constantemente, pero no vigilar simplemente por vigilar, por estar ahí parado de pie, sino que esa vigilancia, hermanos, ¿cierto? Es para ayuda de los demás. Porque ¿qué pasaba si entraban los enemigos, Sanbalat y los suyos? Iban a destruir todo lo que habían hecho, iban a matarlos probablemente. Entonces te das cuenta, hermanos, que si tú no vigilas, la vida de tu hermano está en peligro. Está en peligro. ¿Estamos velando por nuestros hermanos? ¿Por el cuidado de ellos? ¿Los estamos afirmando? Porque eso dice después el texto: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. De alguna u otra forma el Señor le está diciendo: miren, despierten, sean resucitados por el Espíritu Santo, porque si no, aquellas personas que aún no han manchado sus vestiduras van a morir, sus obras van a ser debilitadas. Estamos afirmando a nuestros hermanos: velaremos como el Señor lo hizo con sus discípulos, o como lo hizo Nehemías. Y no solo por ellos, sino también, el Señor no solamente lo hizo por ellos, ¿cierto? Sino que también lo hizo por nosotros. Es una labor extremadamente útil para el pueblo de Dios, el velar, pero es un trabajo de constancia, de disciplina y de entereza, que se realiza también en la claridad del día, pero también en la noche, en donde la densa oscuridad es como un taladro sobre los huesos, como Job lo decía en Job 30:17. Entonces el mandato de vigilar revela que todavía hay vida en la congregación, está a punto de extinguirse, aunque la describe como muerta, pero el Señor dice que aún, ¿cierto?, a pesar de este sueño mortífero, hay gente que busca al Señor, que tiene un anhelo, pero que está asfixiada. Recordemos que la confianza, hermanos, de Sardis, ¿en qué radicaba? En la no vigilancia de los lugares supuestamente seguros, ¿cierto? No estaban vigilando porque sus lugares eran supuestamente seguros. Y, sin embargo, hermanos, iban a haber fisuras, iban a haber grietas que iban a ser abiertas, pequeñas zorras que podían penetrar y echar a perder todo el viñedo, tal cual lo dice la palabra. Cuidad de esas zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. Y si no estamos atentos, hermanos, ese león rugiente que anda buscando a quien devorar va a encontrar carne para alimentarse.
Y aquí voy a hacer mención y hacer recuerdo de Leónidas y los 300. ¿Por qué voy a llevar a cabo eso? Porque hay algo curioso, hermanos, que pasa ahí. Si me puede ayudar, Seba. Ahí aparece un personaje que se llama Efialtes. Y Efialtes también era un espartano, pero él lamentablemente tuvo un mal nacimiento y nació defectuoso. Entonces, cuando están en las Termópilas, ¿cierto?, Leónidas y los suyos, Efialtes le dice a Leónidas: yo quiero batallar con ustedes, yo quiero estar con ustedes en la batalla. Pero, ¿alguien sabe qué le dijo Leónidas? Leónidas le dijo que no puedes. No porque sea defectuoso, no porque era feo, sino porque lamentablemente él no podía defender. Porque los espartanos, hermanos, para poder batallar, tenían un orden estructurado. Ellos batallaban en bloque, y si alguien no podía levantar su escudo, alguien podía penetrar por ahí y toda la defensa se iba abajo. Entonces, hermanos, aprendamos de esto. Si hay un Efialtes en medio nuestro, hermano, ese león que anda buscando a quien devorar va a penetrar las defensas y va a hacer pedazos a la iglesia. Y es cada labor de cada uno, hermano, estar vigilantes y estar atentos. A pesar, hermanos, de nuestra inconstancia, a pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, el Señor nos dice: sean vigilantes. Y el Señor nos va a dar el poder. Pero si no hay vida en nuestros corazones, hermanos, si no hay ese anhelo por cuidar al otro, ¿cómo hemos de ser vigilantes? Hermanos, recordemos que somos un solo cuerpo. Así como eran los espartanos, ellos eran un solo cuerpo batallando, y no podía haber defecto en su defensa. Así deberíamos ser nosotros. Somos una voz, una columna, todos trabajamos para Dios. Si alguien se retira de las filas, si alguien tiene la guardia baja, si alguien pretende estar relajado y descuida el don que Dios le ha dado, si descuida las riquezas en gracia que Jesucristo nos da, todo el cuerpo se resiente, todo. Si descuidas, hermanos, a tu hermano que está a tu lado, todo el cuerpo decae y el enemigo penetra en la fila de los santos. En Sardis cada quien batallaba su propia pelea. Cada quien vigilaba lo suyo propio. O quizás ni siquiera ya estaban atentos porque estaban inmersos en su propio campo de batalla. Los pocos creyentes de Sardis no atormentaban al pueblo con el mensaje del Evangelio. Es una de las pocas iglesias que podemos ver que no tenía oposición, ni de los judíos, ni de los mismos que vivían ahí. No había oposición. ¿Y por qué no hay oposición, hermano? ¿Por qué no atacamos? ¿Y cómo ataca un creyente? Con la palabra, porque la palabra es la espada, ¿cierto? Y cuando la palabra, hermano, no está, obviamente no va a haber oposición, no va a haber nada. Y curiosamente, hermanos, esta iglesia no tenía oposición. Vivían una vida relajada. Quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Ellos no imitaban a los dos profetas del Apocalipsis. Fíjese el efecto de los dos profetas. Y estos dos profetas, en cierta medida, en el Apocalipsis y la profecía, simbolizan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 11:10? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían, fíjense bien, la palabra que utiliza aquí la palabra, habían que atormentado a los moradores de la tierra. Entonces los de Sardis no atormentaban a los moradores de Sardis, porque no tenían nada que decir. No amonestaban a los pecadores con la palabra de Dios. No les decían que iban hacia el infierno. No les decían que ya tenían un gran problema con Dios y que habían dado la espalda al Creador. Entonces, Sardis no se parece en nada
a los profetas del Apocalipsis, pero sí, eso lo vemos en las otras iglesias. Pero en Sardis no. Ahora, ¿cuál es el segundo mandato en este pasaje? No solamente que sean vigilantes, sino que afirmen las cosas que estaban para morir. El segundo mandato entonces, hermanos, no solamente ser vigilantes, sino que fortalecer a las personas y las cosas que todavía funcionaban en la iglesia. Aunque algunos miembros están todavía activos, las obras que ellos habían emprendido estaban incompletas, porque el pasaje dice que afirman las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas. A pesar de que habían creyentes, sus obras eran imperfectas, que no había aliento en ellos. El desánimo, hermanos, era el colectivo de la congregación. Entonces, hermanos, el Señor insiste en este verbo, fortalecer, de modo que se refuercen tanto los agentes como las actividades que todavía subsistían en Sardis. Las obras de fe y amor que practican unos pocos fieles tienen la posibilidad, hermanos, de desaparecer. Existía esa posibilidad, que estas obras, aunque fuesen pequeñas, estaban a punto de extinguirse. Y esto nos recuerda la reprensión que el Señor le da a los pastores de Israel. ¿De aquí me puedes ayudar, Sebastián? Cuando el Señor le dice, no fortalecen a la oveja débil. Ezequiel 34:4. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia. ¿Cuál es la labor, hermanos, cuál es la labor de un creyente dentro del contexto de la iglesia? Amonestar a su hermano. ¿Se acuerdan cuando vimos eso de la membresía o habitando juntos? Exhortar al otro, unos a otros, saludarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, ¿cierto? Hablarnos con salmos los unos a los otros, y etcétera, un montón de cosas. Pero Dios reprende aquí a los israelitas y en especial a los pastores del rebaño por su paupérrimo comportamiento. Al contrario del Señor, ¿el Señor qué hizo con la oveja perdida? La fue a buscar, ¿cierto? La oveja que estaba enferma fue y la curó, ¿cierto? La que estaba quebrada la vendó. Nosotros, hermanos, ¿qué haremos? ¿Haremos el mismo sacrificio que el Señor hizo? ¿Iremos cuando el hermano esté en una situación difícil? Bueno, cuando no estamos atentos a los peligros que rodean a la iglesia, cuando la indiferencia se apodera de ti y de mí, estamos violentando al cuerpo de Cristo. Es más, estamos causando un genocidio colectivo espiritual dentro de la congregación. Es una impiedad, hermanos. Es un pecado gravísimo. Porque si no amamos a nuestro hermano, ¿qué dice la palabra en 1 de Juan? Si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios, hermanos? Amado, cuando tú y yo damos la espalda a las cosas básicas, como el amor fraternal, el cuidado del uno al otro, el estimularnos a las buenas obras, exhortarnos, soportarnos, servirnos, edificarnos, amonestarnos, no estamos amando a Dios. No amamos a Dios. Por más que afirmemos lo contrario, si no amamos a nuestros hermanos, con sus debilidades y fortalezas, ¿amaremos a Dios? Otro ejemplo, está ahí en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué tienes que hacer? Confirma a tus hermanos. Y esta frase, el Señor, ¿a quién se la dijo? A Pedrito, a Pedro, el mejor ejemplo de todos. Porque es el mejor ejemplo para ti y para mí, hermano. Porque ¿qué hizo Pedro? Traicionó al Señor, hermano. Lo negó, lo dejó solo, ¿cierto? Dijo unas groserías ahí, porque lo identificaron, pero ¿tú hablas como el Señor? No, yo no hablo como el Señor. Entonces dijo una grosería entre medio. Entonces no habla como el Señor. Pero ¿se dan cuenta que es el mejor ejemplo? Porque cuando el Señor muere, ¿qué hace Pedro?
no sirvo para esto. Me voy a pescar. Y se fue a pescar. Y lo peor es que él decía que servía para pescar y no pescaba nada. Las 2 veces que el Señor lo encontró, ninguna pescó nada. Era malo. Era malo en lo que supuestamente sabía hacer. Pero el Señor le dice, tú no eres esto, tú eres pescadores de hombres. Anda y confirma a tus hermanos. Si hermanos, usted se está preguntando, pero yo qué voy a hacer por mi hermano. ¿Qué puedo vigilar? ¿Por qué lo tengo que fortalecer? ¿Qué puedo hacer para fortalecer a mi hermano? ¿Cuántas cosas podemos hacer? El tema es si esto es una cosa natural que nace de nosotros, o es porque el hermano Pablo lo está diciendo hoy día. Entonces lo voy a hacer esta semana. Esta semana lo voy a hacer. Es algo natural de la vida del creyente, pero es que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Si Dios usó a Pedro para esto, Él también lo puede hacer con nosotros, hermanos. Si Pedro, hermanos, con todos sus defectos. Por eso digo que es el mejor ejemplo, porque era un hombre necio. Pero él escribió parte del Nuevo Testamento. Y cosas increíbles que él habló, doctrinas increíbles. Pero si el Señor pudo cambiar a Pedro, Él puede cambiarte a ti y puede cambiarme a mí. Porque Él tiene el poder suficiente para cambiar a un ser tan nefasto como yo. Y si Él pudo iluminar, hermanos, si Él pudo darle entendimiento y raciocinio a Nabucodonosor cuando era una bestia, a nosotros también. Y el pasaje también dice, porque no he encontrado que tus obras han sido finalizadas delante de mi Dios. Tus obras no son perfectas delante de Él. Y esto nos recuerda y nos lleva también a ese pasaje que nombraba justamente en la mañana Esteban, cuando Belsasar, ¿cierto?, ve una mano en que está escribiendo y le dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es decir, estas obras, por alguna forma de decirlo, ¿cierto?, les faltan, no están completas, ¿ya? Han sido pesadas en la balanza del Señor y carecen de peso específico. No son realmente obras del Señor, todavía faltan, ¿ya? Arquímedes, hermanos, que fue un físico, a él se le encomendó poder verificar si una corona que le habían dado era de oro o no era de oro. Y él, a través del estudio de la densidad, comprobó que no era oro. No era. Porque vio la masa, vio el volumen que ocupaba y vio, esto no es oro. No lo es. Si fuésemos pesados, nosotros, tú y yo, si fuésemos llevados si fuese posible, a un experimento físico en donde realmente fuésemos probados si realmente hay oro del Señor en nuestras vidas, ¿lo hay? Esas obras que supuestamente estamos haciendo para el Señor, ¿son realmente del Señor? Eso está diciendo. ¿El Señor realmente está contigo en aquellas obras? ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque si nosotros vamos a Ezequiel 36, lo que leímos la semana anterior, dice que si tu corazón fue cambiado, si realmente estás en Cristo, vas a poder hacer las obras que el Señor hizo. Pero hermano, eso es mucho, eso es una perfección completa. Pero hay un cambio, hermanos. Hay un ir en pos de Cristo. Hay un anhelo progresivo por Él. Donde uno puede decir, estoy avanzando. Ya no le hablo a mi esposa como antes le hablaba. Ya no trato a mis hijos como antes lo hacía. Ya no trato a mis jefes como antes lo hacía. Cuando estoy en la calle, mi mente está pensando en la palabra. Anhelo estar con mis hermanos. Eso es una marca súper grande, hermano, del Evangelio. Anhelar estar con tus hermanos. Si tú no anhelas estar aquí, tienes profundos problemas, hermano. Graves problemas. Si tú no quieres estar en la casa de oración con tus hermanos, déjame decirte, hay problemas en tu vida. Problemas grandes. Y excusas hay muchas para no venir a la iglesia. Desde los niños, hermano, hasta que me quedé dormido porque no cambié la hora, hermano. Un montón de cosas. A veces usamos a la familia entre medio, a las enfermedades, sabiendo que a veces, hermanos,
podemos hacerlo, pero no lo hacemos, porque no está ese anhelo. Pero el Señor nos dice, si fueses pesado, las obras que estás haciendo son mías. El Señor nos dice en Mateo 5:48, vosotros debéis ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Tienen que ser santos como nuestro Padre, ¿cierto?, es santo. Ningún israelita, hermanos, podía ofrecer algo defectuoso. ¿Se acuerdan de eso cuando los sacrificios? Nada, ninguna imperfección. Y nosotros buscamos la excelencia ante Dios. Buscamos lo mejor ante Él. Quizás cantaste esa canción, ¿cierto? Te daré lo mejor de mi vida, ¿cierto? De Jesús Adrián Romero. Pero la cantaste porque hay que cantarla. Pero delante, hermanos, cuando estábamos cantando, cantamos cosas profundas, hermanos. Cantamos cosas increíbles, ¿cierto? Pero reflexionemos, hermanos. Pensemos en Pablo. Él imitaba al perfecto. Él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Era jactancioso Pablo? No, no lo era, porque él no se pone como ejemplo de sí mismo, sino que él dice, imítenme a mí porque yo quiero imitar al Señor. Yo quiero imitar a Cristo. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, tal cual lo describimos la semana anterior, en Ezequiel 36, podremos andar en sus leyes, podremos andar en las buenas obras. Y estas, hermanos, serán perfeccionadas, para que así podamos dar evidencia de nuestra fe verdadera, porque si no, simplemente vana es nuestra fe. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Por la fe se podrá salvar diciendo tengo fe? Pero hay una consecuencia. Si hay fe verdadera, hay obras. Y hay obras de buena calidad. ¿Te das cuenta que aquí el Señor no está hablando de cantidad, está hablando de una calidad? Es como el tema de la educación en Chile. El problema no es la plata, hermanos. Porque solamente se ha hablado de plata en la discusión. Nunca se ha hablado de calidad de educación. Pero el Señor no busca eso. El Señor no busca cantidad de cosas que tengas que hacer, sino que la calidad sea verdadera. Que el oro, hermanos, que pesó Arquímedes realmente sea oro. Que lo que estás haciendo sea realmente de Cristo. Estamos terminando. Recuerda, por tanto, cómo recibiste y oíste el mensaje. Versículo 3. Cúmplelo y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, cómo recibiste y oíste el mensaje. Cúmplelo y arrepiéntete. Entonces aquí el Señor utiliza varias cosas. Recordar, recibir, oír el mensaje. Esta generación, hermanos, al igual que la generación de Éfeso, era una segunda generación de creyentes ya, no es la primera. Entonces el mensaje que recibió probablemente la primera iglesia de Sardis era un evangelio puro, porque probablemente fue un evangelio dado por los apóstoles, ¿cierto?, en su apogeo, en su mejor momento. Entonces el mensaje era sin mácula, sin mancha. Pero después aparece una segunda generación, que es esta generación, y se han olvidado de lo que habían aprendido sus padres. Por eso es que el Señor le dice, recuerda lo que recibiste. O sea, tenían el mensaje, lo que escucharon, ¿cierto? Y cúmplanlo. Y esto nos lleva, hermanos, de una u otra forma a lo que aprendimos la semana anterior, a la labor del Espíritu Santo dentro del contexto de la iglesia. Si me puedes ayudar, Sebastián. El Señor, de una u otra forma en la palabra, hermanos, sobre todo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15 y 16, habla de labores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, ¿cierto? Nos va a hablar, nos va a profetizar, nos va a convencer, Él va a venir, nos va a enseñar, nos va a recordar y nos va a testificar. De una u otra forma le está diciendo, yo soy el que envía el Espíritu Santo. Y esta labor, hermanos, en cuanto al mensaje, la doctrina, ¿cierto?, también el Espíritu Santo cumple un rol fundamental. Porque en Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y fíjense después que dice, y os recordará todo
lo que os he dicho. Sin duda que este pasaje tiene una aplicación particular para los apóstoles, eso es verdad, porque ellos hicieron el canon y las escrituras y todo eso, pero también tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo lo hará. Juan 14:23, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Quién es esa morada, hermanos? El Espíritu Santo, porque Él habita en ustedes. Por eso es que cuando leemos Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, presentad, ¿cierto?, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional. Es tu cuerpo, hermanos. Tu cuerpo alaba al Señor. ¿Se dan cuenta de esa dicotomía que nosotros tenemos? No, porque el Espíritu está dentro mío, hermano, y dice, está puro. Pero si realmente tienes el Espíritu Santo, tu cuerpo va a dar alabanza a Dios. Porque pensamos que la alabanza es solamente cantar himnos, y no tiene nada que ver con eso. La alabanza, hermanos, la verdadera alabanza, hermanos, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. Porque el Espíritu Santo habita dentro de ti. Juan 16:8, perdón. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, justicia, de juicio. Juan 16:13-15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Es decir, hay una transferencia de información increíble, ¿cierto? El Espíritu Santo se nos revela a nosotros, porque todo lo que ha sido dictado por el Espíritu Santo fue dictado por el Padre y por el Hijo. ¿Acaso, hermanos, Sardis no necesitaba esto? No podían hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que los títulos tan importantes al principio de la carta, yo soy el que tiene el Espíritu Santo. Ustedes no pueden hacer esto sin la asistencia del Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, por tanto, último pasaje, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no te arrepientes, no voy a venir en una segunda venida. No está hablando acá de la segunda venida, hermanos, por si acaso. No está hablando de que el Señor viene por segunda vez en este pasaje, sino que cuando acá habla de ladrón, hermanos, está diciendo que voy a traer destrucción a la congregación. Los voy a disciplinar, los voy a castigar si no se arrepienten. Terminemos, hermanos, con una pequeña reflexión. Esto lo dice Matthew Henry y engloba todo lo que hemos dicho de alguna forma. Nuestro Señor los llamó a los de Sardis a ponerse alerta contra sus enemigos y activos y fervientes en sus deberes, y a proponerse, dependiendo de la gracia del Espíritu Santo, a revivir y fortalecer la fe y los afectos espirituales de los aún vivos para Dios, aunque en decadencia. Perdemos terreno cada vez que bajamos la guardia. Tus obras son huecas y vacías. Las oraciones no están llenas de santos deseos. Las limosnas no son obras llenas de caridad verdadera. Los días de reposo no están llenos de devoción del alma adecuada para Dios. No hay afectos internos adecuados para los actos y expresiones externas. Cuando falta el espíritu, la forma no permanece por mucho tiempo. Al procurar un avivamiento en nuestra alma o en las de los otros, debemos comparar lo que profesamos con la manera en que vivimos, para ser humillados y vivificados y tomar firmemente lo que queda. Cristo enfatiza con una temible amenaza su consejo si fuese despreciado. ¿Ven? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿cuántas cosas podemos aprender de cada pasaje? ¿Cuántas cosas, Señor, tú nos enseñas sobre nuestra vida propia?
Señor, hemos cometido errores, Padre Celestial, individualmente y colectivamente. Señor, tráelos a recuerdo con gracia, para que podamos, Señor, ser vigilantes, Padre, como hombres de la fe lo fueron. Señor, como Nehemías vigiló con los suyos, Señor, cuidando la ciudad, cuidando lo más santo, Señor, que es tu congregación aquí en la tierra, la representación tuya, Padre. Señor, ayúdanos a afirmarnos los unos a los otros, a fortalecernos, Padre Celestial. Señor, la apatía, el desánimo, Señor, que sean borradas por el ejemplo tuyo, Señor, que en esa contradicción que fue la cruz, Señor, esa contradicción, Señor, de sentimientos, Señor, tú animaste, Padre, a los tuyos. Señor, le diste gracia. Padre, ayúdanos a poder finalizar las obras, Señor, que estamos realizando, hacerlas con calidad para ti. Señor, a poder ser pesados en tu balanza y decir que son las de Cristo y no las nuestras, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a arrepentirnos porque hemos pecado, porque hemos dejado de lado tu palabra, Señor, y porque buscamos lo nuestro, buscamos, Señor, lo que nosotros deseamos, y no buscamos, Señor, y no ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Señor, ayuda a esta iglesia, Padre, a poder vivir por ti, Señor, porque si de nuestros labios salen frases como morir por ti, ¿cómo no podemos vivir para ti, Señor? Ayúdanos, Padre Celestial, a morir a nosotros mismos y a vivir en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.